Hoy, continuando con este tiempo en el que hablamos de temporada de valientes, quiero hablar de esta prédica a la que le puse venciendo el miedo. No le quise poner venciendo el temor porque por ahí miedo es como más familiar para nosotros. O sea, no conozco muchos que digan tengo temor. La mayoría dicen tengo miedo. Tengo miedo. Si bien son sinónimos, pero es como que el miedo es una palabra que nos llega un poquito más cercana y nos podemos identificar mucho más. Creo que acá todos hemos tenido miedo, ¿cierto? ¿Quién nunca tuvo miedo? Bien, bueno. Todos hemos tenido miedo de una u otra manera porque es normal. Lo que no es normal es que vivamos en el miedo. No es normal. Tener miedo es algo normal. Vivir en el miedo no es normal. Entonces, quiero que hoy podamos analizar un poco esto que tiene que ver con vencer el miedo para no vivir atrapados por el miedo. Porque el miedo, lamentablemente, tiene unos efectos muy negativos en nosotros. Estuve investigando un poquito ahí, no tanto, pero como para que tengamos idea, el miedo puede tener consecuencias psicológicas. ¿Puedes ponerlo ahí? Está eso. Puede tener consecuencias psicológicas como estrés, ansiedad, depresión, aislamiento social, baja autoestima y dificultades en las relaciones interpersonales. También el miedo constante puede provocar estrés crónico. La otra, por favor. Estrés crónico que puede afectar el sistema inmunológico, cardiovascular y digestivo. El estrés, porque cuando estamos con un estrés crónico, con un miedo constante, se va a generar un estrés. Y cuando se genera un estrés, puede provocar síntomas físicos como dolor de cabeza, dolor en el pecho, temblores, agotamiento, tensión muscular. Y el miedo constante puede contribuir al desarrollo de trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico o las fobias en sus distintas expresiones, ¿no? Por lo tanto, el miedo no es algo bueno. Es bueno en el sentido de que si nos sentimos amenazados, eso nos lleva, el miedo a la amenaza nos lleva a actuar. Pero no podemos vivir con miedo. El miedo tiene efectos muy negativos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no nos podemos permitir vivir con miedo. Y lamentablemente, a veces caemos en vivir así. Y el miedo nos esclaviza, nos oprime. El miedo nos saca de juego. Como vimos todas estas cosas que acabamos de describir. Por eso no le podemos dar lugar al miedo. Y hay tantas expresiones del miedo. Hay gente que tiene miedo a la situación económica. Le quiero decir una cosa, vivimos en Argentina. Así que vaya descartando eso, por favor, ¿sí? Vivimos en un país bastante inestable, tiene ciclos y no llevamos bastantes años que esto se repite, es una rueda. Hay gente que le tiene miedo a enfermarse y no está enferma. Hay gente que le tiene miedo al futuro porque no tiene seguridad de eso. No sabe, no lo puede controlar. Hay distintos miedos y no podemos vivir con miedo. Por eso, con base en esto, quiero hablar
en esta noche de un personaje que vivió una situación de miedo y quiero que aprendamos de cómo Dios, porque solamente el Señor nos puede ayudar a vencer el miedo. Este personaje es Elías, que tuvo un momento de mucho miedo. Había derrotado 450 profetas de Baal, más 400 profetas de Acera, o sea, una buena cantidad. En esa batalla de altares de la que hemos hablado muchas veces, donde el Dios que respondiera con fuego desde el cielo iba a ser el Dios reconocido por el pueblo. Elías gana esa batalla. Bueno, Dios le hace ganar esa batalla. Desciende fuego del cielo sobre el altar de Elías. El pueblo reconoce que Dios era Dios, que Yahweh, como decimos, era Dios. Y ¿qué pasó? Bien. Que Dios era Dios y cuando el pueblo reconoce eso, apresan a todos los profetas y Elías mismo se encarga de matarlos. Pero capítulo siguiente, Jezabel, que era la reina, esposa de Acab, que Acab era un rey bastante malo, negligente, y Jezabel, una mujer con un espíritu terrible de manipulación y de autoritarismo, lo amenaza a Elías. Y cuando lo amenaza, Elías siente mucho miedo. Y hasta nos parece como incomprensible de que se haya enfrentado a tantos profetas de un Dios, de dioses paganos, y huye de las amenazas de Jezabel. Obviamente que era una mujer con mucho poder. Y Elías tiene miedo, pero realmente miedo. Y todo el capítulo 19 de Primera de Reyes, o al menos la parte que toca de Elías, es un capítulo que nos habla de ese proceso de miedo que tuvo que transitar Elías. Y yo quiero que hoy lo podamos considerar, porque si no has sentido miedo todavía, en algún momento puede que sientas. ¿Y cómo vas a atravesarlo? Y si estás en una situación de miedo hoy, ¿cómo la estás atravesando? Y si la atravesaste en el pasado, ¿aprendiste cómo se sale de ahí? Entonces quiero que meditemos. Primero, a Elías el miedo lo hizo, en primer lugar, huir, aislarse, buscar estar solo. Dice, al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Él se estaba dirigiendo al monte Horeb. Desde la zona donde había estado y que fue amenazado por Jezabel, él pasa hasta Beerseba y se dirigía al desierto. Desde donde estaba hasta Beerseba había unos 100 kilómetros. Y hasta el monte Horeb en total eran 400 kilómetros. Él solo, apurado, caminó, se internó en el desierto, huyó, se quería aislar, no quería que no lo encontrara nadie. Estaba tan asustado, con tanto miedo, tanto temor encima, que huyó. ¿Y saben qué, mis hermanos? El miedo tiene esa facultad, tiene esa característica sobre nosotros. Nos hace huir en primer lugar, aislarnos. Cuando hay temor, cuando hay miedo, es como que queremos desaparecer. Y empezamos a aislarnos sin permitir que aquellos que nos quieren ayudar nos ayuden. El miedo te hace huir.
te desenfoca tanto que te hace huir. No te deja pensar con claridad y lo único que atinas a hacer es huir. Huir. En segundo lugar, el miedo le hizo a Elías desear la muerte. Que uno, como dice, ¿cómo es posible? Elías, este hombre que parecía un superhéroe espiritual, acá está deseando morirse. Le dice al Señor, dice, con deseos de morirse exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida. Y es triste cuando nos encontramos con personas en este estado de tanta tensión, tanto miedo, que entran en una depresión, que entran en algo que llegan a pensar en morir, en desear la muerte. Y ¿saben qué, hermanos? No te sientas mal si en algún momento te pasó. He conocido pastores deseando morirse. No, mejor me voy con el Señor. No, morirse. Porque les entra tanta depresión, tanto miedo hasta al ministerio, tanto miedo a las situaciones, que dicen, la solución es morir. Señor, llévame, ya no quiero, no puedo más, no quiero más. Pero obviamente, mis hermanos, desear morirse no es el plan de Dios. No está en los planes de Dios. El único que nos puede dar y quitar la vida es el Señor, y Él determina cuándo. Entonces, desear morirse no es una oración que Dios vaya a contestar. No hagas esa oración. No hagas esa oración, porque Dios no te la va a contestar. Alguno dice, Señor, mátame. No te va a contestar, porque no es el plan de Dios. Porque para Dios tu vida vale mucho y tiene mucho propósito. Todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por seguir. Todavía hay muchas vidas por afectar. Tu vida tiene que ser un instrumento para su gloria. Todavía no te puedes morir. Entonces Dios dice, no me hagas esa oración porque no te la voy a contestar. ¿Alguno ha hecho esa oración? No levante la mano. Ya veo que me entero de cosas que no quería. Tercer punto, a Elías el miedo lo hizo compararse. Dice, exclamó, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Otras versiones dicen que mis padres, pero está bien traducido aquí que mis antepasados, porque está pensando en un Abraham, un Jacob, un Moisés, un José, un David, un Samuel. Todos hombres de chapa, diríamos, ¿no? Ahora, él está pensando en todo lo que ellos llegaron a hacer, sin saber que también tuvieron sus procesos, sin tener en cuenta que cada uno de ellos también sufrió. También tuvo momentos de miedo, de querer soltar la toalla. Todos. Pero el miedo siempre nos lleva a compararnos con otros. Yo nunca voy a ser así. Nunca voy a alcanzar eso. Nunca lo voy a lograr. Nunca, y ya nos ponemos en negativos comparándonos con el otro. Pero porque empezamos a desenfocarnos. El miedo nos desenfoca. El miedo nos saca del propósito que Dios tiene para nosotros. El miedo es un arma que el enemigo usa para sacarte
de lo que Dios tiene para vos. Por eso, compararnos en esos momentos no es la mejor idea. Y a mí siempre me gusta pensar cómo este Elías, que en este momento decía, no soy mejor que mis antepasados, tiempo después lo vemos hablando con Jesús en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías. Y lo vemos en el Apocalipsis cuando se habla de que Dios levanta 2 testigos. Por las señales que se hacen, todos creen que son Moisés y Elías. Cuando Jesús debatía con algunos fariseos, en el pensamiento de los fariseos, los próceres máximos son Moisés y Elías, la ley y el poder de Dios. Si en ese momento Elías hubiese sabido quién iba a transformarse, no se hubiese estado comparando. Pero en un momento de miedo, hasta nuestra identidad se ve afectada. Hasta lo que Dios dice de nosotros se desdibuja. Por eso necesitamos vencer al miedo. Vencer al miedo. Tercer punto, el miedo hizo a Elías entrar en un agotamiento físico, pero también psicológico, mental, emocional. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Estaba tan cansado que se quedó dormido. Vino un ángel, lo despertó, le hizo una comidita, comió, se volvió a quedar dormido y después se levantó y caminó 40 días. Potente la comidita. Pero ¿saben qué? Cuando estamos en temor, si hay algo que nos desgasta, es esto. Acá, la mente, las emociones, el corazón, la voluntad. Empezamos a desgastarnos, a desgastarnos, a desgastarnos. Y el diablo sabe que desgastándonos ahí tiene una batalla próxima a ganar. Por eso trabaja mucho con el miedo para desgastarte. Por eso, hermanos, la tensión que está sufriendo Elías le hace ver las cosas distorsionadas. Le hace mirar para el lado donde no había que mirar. Fíjense que él no está mirando hacia Dios, está mirando hacia dónde puedo huir. Solamente comenzó a huir, a huir, a huir. Ni siquiera le preguntó a Dios si tenía que huir. Primera de Reyes 9, 19, 9 y 10 dice: buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Y esta pregunta que el Señor le hace a Elías, ¿qué haces aquí?, se la hizo 2 veces. 2 veces. Pero una vez se la hace en este estado de Elías que está totalmente asustado, atemorizado, desenfocado. Y la otra vez se la hace al final de un evento que marcó la vida de Elías. Las respuestas fueron las mismas. Es la misma respuesta. Pero lamentablemente, cuando lo leemos desde la Escritura, lo escrito no nos deja ver la entonación. Porque yo cuando veo aquí Dios preguntándole a Elías: ¿qué haces aquí?, yo me lo imagino a Elías asustado, desesperado, estresado. Señor,
Es muy grande mi amor por ti, pero Señor, me quieren matar. Y tu pueblo ha abandonado el pacto y esto, y desesperado. Pero me hubiese gustado leer la misma respuesta después con otra entonación. Porque hubo un proceso que le ayudó a Elías a vencer el miedo. Y yo sé que la otra respuesta ya no es con miedo. Dios, cuando Elías le responde así, Dios le habla. Dice entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Yo veo aquí unos pasos que nos ayudan a entender cómo se vence el temor en Dios. El primer paso que Dios le dice a Elías: sal de tu cueva. El primer paso es salir de la cueva. En medio del temor, del miedo, el primer paso a dar siempre es salir de la cueva. La cueva es un refugio temporal, pero no es para quedarnos a vivir. Cuando nos sentimos amenazados, cuando tenemos miedos, buscamos refugiarnos. Quizás no en un lugar físico, pero sí en una actitud de cueva. Una actitud de esconderme. Y el Señor dice, lo primero que le dice a Elías: sal de tu cueva. Hermanos, porque estar en la cueva nos distorsiona la visión. Yo puedo, cuando el Señor le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Que estaba allí en la cueva. Puedo sentir que el Señor le pregunta a Elías: yo no te llamé acá, yo no te mandé acá. No estaba pensando en una cueva para tu vida. No estaba en mis planes una cueva para tu vida. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal de tu cueva. Muchos, hermanos, la cueva es un lugar que a veces Dios habilita. Porque de hecho, el Señor le ayuda a llegar a la cueva a Elías. Lo alimenta y le da las fuerzas para que llegue, pero no para que se quede a vivir. Muchos necesitamos a veces llegar a la cueva para descansar y tranquilizarnos y que Dios comience a tratar con nosotros. Pero la cueva no es para quedarse a vivir. La cueva es un lugar de paso. En el interior de la cueva no hay visión, no hay proyección, no hay luz, no hay vida, no hay nada. Por lo tanto, no nos podemos quedar a vivir en una cueva. Que el miedo no te meta en una cueva para que te quedes ahí de manera interminable. El miedo tiene que ser vencido. El primer paso es que salgas de la cueva. Elías le dijo: Dios, salí de la cueva, Elías. Salí de las cuevas. Me gusta cómo Dios hace esto en varias ocasiones. Por ejemplo, con
cuando le habló a Abraham, le dice: sal de tu tienda y mira las estrellas. Es que adentro, encerrado, no lo vamos a hacer. Lo primero que tengo que hacer es salir de ese lugar de refugio, pero que a la vez ese lugar me empieza a aislar, me empieza a someter, me empiezo a morir ahí. La cueva no es para quedarse ahí. En segundo lugar, Dios le dice: sube al monte. Sube al monte. Elías, sube al monte. El monte es la contraparte de la cueva. Es lo opuesto. En la cueva estoy metido en una profundidad, sin luz, sin nada. En el monte estoy en un lugar alto, abierto, con visión, con luz. Y qué interesante es que la palabra muchas veces nos habla de los montes y nos invita a subir los montes. Y los montes siempre son ir al encuentro del Señor. Siempre. Siempre que vemos a un personaje bíblico subiendo un monte, se está por encontrar con el Señor. Entonces el segundo paso es que subamos al monte, que vayamos al encuentro del Señor, que vayamos al encuentro de aquel que es el único que nos puede dar paz en la tormenta. El único que puede hablarnos y darnos paz en la tormenta. Pero el subir un monte tiene su esfuerzo. ¿Cuánto les gusta subir montañas, montes, collados? Es lindo cuando uno está arriba y mirás desde arriba todo, ¿no? Los adolescentes, cuando fuimos ahí, llegamos hasta arriba a la montaña y wow, ¿no? Pero cuando íbamos de camino, algunos iban refunfuñando, ya se querían volver, pero no se podían volver solos. Pero cuando llegamos arriba y ver, wow, ¿no? Pareciera que uno está más cerca ahí de Dios. Siempre Dios invita a subir al monte, pero el monte tiene esfuerzo. Caminar hacia arriba al monte tiene esfuerzo. Sentarme cada mañana, leer la palabra, orar y mantener ese hábito tiene esfuerzo. Profundizar en el Señor es un esfuerzo. Es subir. Nuestro espíritu va a subir hasta donde esté preparado para subir. Si mi espíritu está ejercitado, está fuerte, voy a subir rápido y voy a subir alto. Pero si mi espíritu está sedentario, con algunos kilitos de más, va a subir poquito. Por eso necesitamos ejercicio espiritual. Por eso necesitamos aprender a alimentar nuestro espíritu para subir más alto cada vez que el Señor me llame al monte. ¿Se entiende? ¿Cómo estás hoy? ¿Hasta dónde estás subiendo? Ahí la primera parte, medio monte, la cima. Bueno, hay que ir hasta arriba, aunque te cueste. Seguí caminando, que después de varios intentos, después ya se te va a hacer fácil. Porque vas a ir adquiriendo ejercicio, fuerza. Ya vas a ir conociendo por dónde hay que subir y vas a llegar bien.
Pero el Señor nos llama al monte, porque siempre que el Señor nos llama al monte, nos llama a su presencia, a encontrarnos con Él, a escucharlo, que es justamente el tercer punto de estos 3 pasos. El tercer punto es escuchar su voz, porque Elías subió, pero me gusta mucho, hermanos, es muy interesante cómo el Señor ejercita a Elías en reconocer su voz. Tuvo que reconocer la voz. La voz de Dios, su presencia, no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. O sea, todas cosas que podríamos inmediatamente asociarlas con la presencia de Dios. ¿O no? ¿Verdad que sí? La voz de Dios sabemos que es poderosa. Por supuesto que Dios con su voz hace estas cosas también. Después en su casa, tarea, Salmo 29, ahí le va a decir cómo es la voz de Dios. Voz de Dios que desgaja los montes, voz de Dios que esto, ¿no? Que prorrumpe voz de Dios, ¿no? Pero dice Elías que ve este viento huracanado y él se da cuenta, puede discernir que ahí no estaba Dios ahí. Puede ver un terremoto tremendo, no, tampoco estaba ahí. Fuego, tampoco estaba ahí. Y son todas manifestaciones en este momento sobrenaturales. No es que pasaron de casualidad. Dios las permitió. Pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque Elías venía de una manifestación tremenda de Dios y Dios quería mostrarle otra forma de hablar con él. Y por eso Dios le habla en un susurro. Acá dice silbo apacible. Su voz, la palabra silbo en el hebreo es voz, sonido. Apacible es una característica que de la palabra utilizada es susurro, calma. Delicado tiene que ver con algo delgado, que hay que cuidarlo. Un silbo apacible, una voz que te está susurrando. ¿Y por qué Dios habla así? ¿Por qué no le habló poderoso? Porque, hermanos, cuando tenemos miedo no necesitamos que nos hablen fuerte. Cuando hay miedo, vos necesitas una voz que te calme. Porque el miedo se ve como una tormenta dentro nuestro y no necesita una voz fuerte, un terremoto, un huracán para que nos calmemos. Al contrario. Y como Dios nos ama tanto, nos habla con susurros. Todos los que somos papás sabemos que cuando los nenes se ponían a llorar por sus distintas razones, no le hablas a los gritos para que se calme. Empezás a susurrar, a hablarle calmado, tranquilo. Cuando éramos niños, seguramente, al menos mis papás que eran así, me abrazaban y me hablaban calmado. Tranquilo, ya va a pasar. No gritaban. No era un momento de demostrar su autoridad. No era un momento de demostrar su poder.
No era un momento de demostrar que eran mis padres. Era momento de decir: hijo, tranquilo, ya va a pasar. Y como Dios es así, cuando estás en temor, se acerca con un silbo apacible. Se acerca con una voz susurrando que te dice: tranqui, estoy con vos, ya va a pasar, no temas, no temas. Tranquilos, casi que nos podemos quedar dormidos ahí. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Dios quiere que estés tranquilo. Dios quiere quitarte el miedo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él no puede enviar a nadie a sus planes con miedo. Por eso te quiere calmar primero. Por eso quiere tranquilizarte primero. Por eso quiere que comiences a vencer el miedo para levantar al valiente que hay en vos. A la valiente que hay en vos. Pero necesita primero calmar tu corazón. Fíjense que Elías, Dios le habla en un susurro. Quizás la primera vez que Elías escuchó, huyendo, llegando a la cueva, escuchó la voz de Dios: ¿qué haces aquí, Elías? No, pero es que yo, señora. Y la segunda vez no escucha la voz de Dios así, la escucha: ¿qué haces aquí, Elías? Tranquilo. Dios no envía a nadie con miedo. Por amor, muchas veces Dios se queda sin enviarte hasta que puedas vencer el miedo. Pero no te deja en el miedo. Él te da todo lo necesario para que salgas de ahí. Como lo hemos dicho muchas veces, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Y también en otra carta Pablo dice: un espíritu por el cual clamamos: Abba, Padre. Y la gran ventaja, hermano, que tenemos nosotros con Elías es que el susurro de Dios lo tenemos siempre. Está siempre. Solo tenés que apagar las otras voces, los otros ruidos. Porque Dios va a hablar fuerte cuando Él tiene que hacer notar su poder, su autoridad, cuando Él tiene que hacerse ver delante de los incrédulos de las naciones. Pero cuando habla con sus hijos, habla tranquilo. Salvo que te la estés mandando. Salvo que ande medio descarriado. Pero si no, Él te habla con calma, en paz, para que tu corazón esté en paz, en tranquilidad. Por eso yo creo que este trato de Elías, de Dios con Elías, cambió el sentir que estaba teniendo Elías hasta ese momento. Elías, cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y se lo preguntó la segunda vez, contestó exactamente lo mismo. Y ahí es donde yo le digo que me apena que la palabra, lo escrito, no nos permita ver el tono
Porque estoy seguro que la segunda vez Elías, si bien le contestó lo mismo, ya le contestó sin miedo, tranquilo, calmado. Señor, te amo mucho. Tu pueblo te ha abandonado y solo yo quedo y me quieren matar. Yo creo que son dos entonaciones totalmente distintas, una con miedo y la otra ya habiendo recibido la calma, por más que la respuesta sea la misma. A partir de ahí es que Dios le dice: bueno, Elías, levántate, porque te queda todavía algo por hacer. Y Dios lo envió a levantar 2 líderes gubernamentales y un tercero que iba a ser quien iba a recibir su manto, Eliseo. Luego de eso, Elías fue llevado al cielo. Pero antes, cuando Dios le está hablando todas estas cosas, me gusta que termina como de darle completa tranquilidad, calma, en el versículo 18, porque viene hablando de los otros líderes, de lo que iban a hacer, iban a traer juicio de Dios a los pecadores y a los que se habían como que se habían acercado a estos cultos paganos. Pero dice: yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. Dice: yo voy a hacer que esos queden, pero estos ya estaban. Estos 7,000 ya eran hombres, mujeres quizás, que no se habían arrodillado ante Baal, ni le habían besado, no habían participado de este culto, se habían quedado fieles al Señor. Y cuando Dios le dice a esto, yo creo que le está queriendo decir: Elías, no estás solo. No te sientas solo, porque no estás solo. Hay 7,000 más como vos. 7,000 más que así, con el amor que vos me amás, ellos también me aman. Con la fidelidad que te has mantenido, ellos también se han mantenido. 7,000 más que me adoraron solo a mí y no cayeron en adorar a los dioses paganos. Elías, no estás solo. Hermanos, vencemos el miedo cuando seguimos estos pasos de salir de la cueva, subir al monte y aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar su dulce voz. Amén. Los músicos, por favor. Quiero en esta noche que, ahora que vamos a tenernos un tiempito para orar, que pienses en aquellas cosas que quizás hoy estás luchando y hay temor, que haya miedos, aquellas cosas que por lo inciertas que son, inseguras, se las puedas entregar al Señor. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Hay gente que le tiene miedo a otras personas. Hay gente que tiene miedo a la escasez, a las enfermedades, a quedarse sin trabajo.
Algunos tienen miedo a los exámenes. ¿A qué voy a hacer de mi vida? Dios te dice, salí de esa cueva de miedo. Que no te envuelva. Salí de esa cueva, no permitas que esa cueva te aísle. Salí. Subí al monte y búscame. Vení a mi encuentro que te quiero mostrar. Desde ahí arriba te quiero mostrar quién soy. Escucha mi voz. Escucha cuando yo te digo y cree a lo que te digo. No le creas a otras voces. Otras voces te van a decir algo que no es lo que yo quiero decirte. Otras voces te van a mentir, te van a desenfocar. Yo te digo otras cosas. Yo quiero afirmar tu ser. Quiero afirmar tu valentía. Quiero afirmar tu identidad. Quiero decirte lo que sos realmente, para que puedas continuar, para que puedas avanzar, para que sigas adelante. Puede ponerse de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, papá, por este tiempo, por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Gracias porque sos nuestro Padre y nos querés sacar de aquellos miedos, de aquellos temores en los que a veces estamos metidos. Gracias, Señor, porque querés ayudarnos a vencer el temor, el miedo. Porque hay mucho para cada uno todavía. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a salir de la cueva. Que no permitamos que nos domine, que nos envuelva y nos oprima. Que salgamos de la cueva. Que ya no escuchemos la voz del enemigo atrapándonos ahí, encarcelándonos. Que podamos subir al monte, al encuentro de tu persona, de tu presencia, escuchar tu voz y saber diferenciar tu voz de tus actos sobrenaturales, que son buenos, que los disfrutamos, pero necesitamos escuchar tu voz, porque es tu voz la que traerá calma a nuestro ser, a nuestro corazón. Es tu voz, Señor. Bendito seas.